y él nos va a dar la luz necesaria como para entender todo esto que está pasando. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Tenemos mucha información, ¿eh? No, bueno. Tanta información que hasta vamos a llegar a la luna con la información. Vamos a empezar bien la noche. China eleva formalmente su relación con Venezuela a una sociedad total. Eso. ¿Qué pasa con esto? Tú sabes, Jenny, que aquí como todas cosas se toman mucho a la ligera, y por no querer entender lo que sucede en geopolítica, no querer entender lo que es el comportamiento de los socios habituales, no querer entender que todo se va a decantar de nuevo. Cuando hablamos de decantar de nuevo es recordar un poco aquella idea de los tiempos de la Guerra Fría. Bueno, ahorita vamos a un nuevo proceso de decantamiento, ¿no? El hecho de que en Latinoamérica haya habido todo este proceso revolucionario cabezado por el Foro de Sao Paulo, por supuesto, todo de carácter socialista, por supuesto, todo cercano a los socios habituales de este tipo de esquemas revolucionarios, por supuesto, se avanza hacia esa parte del decantamiento que hace nada no se veía. ¿Por qué? Porque la gente no quiere terminar de entender lo importante de un proceso ideológico. ¿Por qué se juegan esas cartas? ¿Por qué el socialismo avanza? ¿Por qué se deprimen a las sociedades? ¿Por qué se generan las crisis económicas? Cada una de estas cosas tienen un sentido y un objetivo. Por eso es que siempre es muy importante el entender el asunto de Venezuela y por qué Venezuela está en este estado y cómo Venezuela, cómo eso, la principal reserva petrolera certificada del planeta, la pusieron a comer de la basura. ¿Cómo es posible que estemos en esta situación? Pues con bastante más de 8 millones de venezolanos teniendo que vivir fuera de su tierra. Todo este mar de realidades espantosas tienen conexiones, ¿no? Tienen conexiones que solo se pueden encontrar cuando primero enfocamos el esquema ideológico para poder entender las sociedades posibles en este tipo de situaciones. Y cuando entendemos el esquema ideológico y un poco más, entendemos no solo el esquema ideológico, sino entendemos las ambiciones, hasta los deseos, por ridículo que parezca, de venganzas históricas. En el caso de China, siempre hay que tener en cuenta lo que los chinos llaman el siglo de la humillación. Fíjate la característica del mensaje, el siglo de la humillación, donde estuvieron marcados, sobre todo en lo que fueron las guerras del opio. Entonces, cuando se está claro sobre eso, cuando se está claro en el esquema del desarrollo del Partido Comunista, cuando se está claro que el Partido Comunista en los tiempos de Mao no tuvo ningún tipo de problema para matar más de 40 millones de sus propios habitantes, bastante más, cuando se está claro que la estructura del Partido Comunista hizo cosas que son hasta repetidas, ¿no? En el tiempo. Tú sabes que cuando en los tiempos propios de Mao, Deng Xiaoping fue execrado, y de las veces en que Mao salía un poquito del poder pero seguía controlando, y el proceso de la revolución cultural, toda esa etapa de China fue muy movida, ¿no? Pero igualito Deng Xiaoping fue el que volvió, a pesar de estar execrado, de haber lo habían mandado a trabajar, creo que en una empresa siderúrgica, todo tipo de cosas, no importa, él después volvió y llegó al cargo donde vino a desmontar muchas de las cosas que había hecho Mao para comenzar con esa otra etapa. Y hay que entender que esto va trabajando en ese tipo de funciones de etapas. En el caso del hoy Xi Jinping, de presidente actual, Xi Jinping también fue execrado en su momento, fue execrado hasta por asuntos de sospechas de sobre su padre. Y imagínense el grado de fidelidad que habrá demostrado Xi Jinping durante su desarrollo dentro del partido, que hoy ostenta no solo la presidencia,
si la gente estudiara un poquito lo que es el juramento que hace un hombre como Xi Jinping para poder acceder al cargo, el juramento en ningún momento te habla de China, como China, porque ya estoy jurando como hace el juramento de los Estados Unidos a la bandera, o cualquiera, o una nación como la nuestra que se jura sobre la Constitución, y este tipo de cosas. No, el juramento allí es hacia el partido. El juramento al Partido Comunista Chino, la defensa del Partido Comunista Chino y la defensa de los secretos del Partido Comunista Chino. Entonces, eso siempre es bien importante para poder entender cómo avanza y cómo trabaja esta máquina. Siempre te sostienen que esta máquina no está vinculada con lo ideológico. Todo lo de China es el negocio, un negocio que compra soberanía, un negocio que eso compra soberanía. Si tomamos ese esquema, eso no tiene que ver con lo político. Eso no tiene que ver con. Si nosotros entendemos el proceso ideológico y la penetración que se ha vivido siempre en Latinoamérica por parte de la izquierda, toda vinculada a los viejos procesos soviéticos, y cuando estamos viendo todo este grupo de golpes de estados y gobiernos que están naciendo todos en la onda prorrusa, ¿de dónde sale el dinero para financiar eso? Entonces solo lo están haciendo los rusos porque los rusos quieren de nuevo. ¿Qué parte no están entendiendo del juego? Entonces, en el momento en que Chávez decidió sacar a Venezuela de su eje natural, es decir, el eje de la libertad, y someterlo a este bloque donde está todo lo que hemos calificado como neocomunismo fundamentalista, someterlo a este bloque, sabemos que las situaciones se van a ir colocando bien incómodas y esa parte de sociedad total es algo que mi país no valora. Y lo que pasa es que también saben hacer que el país no lo valore, que eso es un punto muy importante, porque es parte de la gracia de cómo ha funcionado todo el proceso revolucionario. ¿Tú tienes por allí las palabras que dijo Xi Jinping? Sí, por supuesto. ¿Pudieras leerlas, por favor? Él dijo: China seguirá apoyando firmemente los esfuerzos de Venezuela para salvaguardar la soberanía nacional, la dignidad nacional y la estabilidad social, así como la justa causa de Venezuela de oponerse a la interferencia externa. Me complace unirme a ustedes para anunciar el ascenso de China, relaciones de Venezuela hacia una asociación estratégica en todo clima. Todo clima. Eso en mi país ni le pararon, no le prestaron absoluta atención. ¿Por qué? Porque la revolución es inteligente. Maduro pone a todo el país a reírse de que vamos a colocar un venezolano en China, en la luna. Y por supuesto, ese pasa a ser el chiste, ese pasa a ser el tema. Eso llena todos los espacios de discusión, eso hace todo. Y lo que importa queda banalizado, queda detrás del chiste. Y es así como trabaja la revolución de una manera tan increíblemente efectiva. Entonces, cuando nosotros estamos hoy ligados a lazos con China, una China que hay que entender que también tiene una evolución en sus etapas del partido, quizá la evolución de la etapa más importante del partido es el hecho de que hoy Xi Jinping es eterno. Se modificó la constitución para que Xi Jinping sea reelecto todas las veces de una vez aprobado y que Xi Jinping simplemente no salga del gobierno. Y es un presidente vitaliciamente democrático. Entonces, hay que entender todo dentro de ese marco de situaciones a la que nos empujó el chavismo y entender qué significa esa asociación en todo clima, qué son esas realidades. Mientras que mi país sigue diciendo Maduro no le dieron ni palo fresco, Maduro tal cosa, una declaración de ese nivel en mi país no tuvo resonancia alguna. Y eso es muy triste porque eso es parte de lo que nos va marcando el futuro. El proceso de endeudamiento de Venezuela con China es simplemente impresionante, es realmente increíble. La próxima deuda que va a adquirir Venezuela va a ser a través del Banco de los BRICS, que es directamente controlado por
por China. Si no se han dado cuenta, la sede está en China. La sede de la que dirige el banco, la asaltante de banco Dilma Rousseff. Bueno, pieza del Foro de Sao Paulo. Esas son las cosas a las cuales no le estamos prestando atención como país. La revolución es tan inteligente que pone a todo el mundo a hablar del chiste de el venezolano que va a ser enviado a estudiar en la China para ir a la luna. Estudiar, porque esa es la otra parte de la realidad. El sistema educativo de Venezuela está en franca involución, cortesía de la revolución. Nosotros tenemos años alertando de que durante mucho tiempo aquí en los liceos públicos no se están dando física, química ni matemáticas. Si las universidades ya estaban cargadas de esquemas ideológicos, imagínense lo que es la inyección en la actualidad, desarmar mentalmente a la gente. Entonces, más allá del chiste, siempre es bueno llevar a la gente ante la realidad, porque durante estos 25 años de proceso chavista, Chávez decía alguna estupidez en un pizarrón y todo el mundo se quedaba mirando la estupidez en el pizarrón mientras se mataba gente, mientras se destruía PDVSA, mientras se entregaba la soberanía, mientras todo el proceso para acabar con Venezuela seguía pasando, mientras el chiste lo colocaba la propia revolución. Noel, las palabras de Maduro a Xi Jinping también son una alerta. Sí. Él dijo, la relación entre Venezuela y China es un modelo de vínculo entre países del sur global. He sido testigo de cómo China se ha convertido en una superpotencia comprometida con la paz y el bienestar y la cooperación de toda la humanidad. Esto no, pero lo primero, el primer párrafo. Eso importa. Porque tú no puedes, porque esto es un caso muy especial. No es lo mismo que decir, yo tengo una asociación de hermandad política con Argelia, que vienes de Argelia ahorita también. Ah, sí. El caso es China. Es otra cosa. Es un país con una visión y un objetivo, convertirse en el gran líder, en el hegemón. Y es una visión clara, es una visión que por mucho traspasa la frontera del Asia. Negarlo, no entenderlo, banalizarlo es muy grave. Y en el caso particular de lo que está sucediendo en Venezuela, en el proceso revolucionario, lo que significa el chavismo, la entrega directa del chavismo a esta etapa de proceso, encadenarnos de la manera como nos hemos ido encadenando China, la gente debería estar mucho más consciente de lo que significa esto. La revolución hace el chiste para que la gente pierda el tiempo mirando a la luna. Este señor Maduro habla de una etapa esplendorosa en logros económicos, culturales, educativos, científicos, bla, 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 bla. Y dice, nunca habíamos logrado un documento del calado, de la importancia estratégica y los consensos de este documento. Ahora, ¿qué se firmó? Nadie sabe. Nadie sabe, eso entra dentro del mar de las cosas secretas que hemos vivido y que nos van endeudando, comprometiendo no solo económica, sino de la propia soberanía del país, la soberanía física del país. Y eso no sé, pero como ciudadanos tienen que estar muy asustados. Cuando a Argentina se le ofreció ingresar a los BRICS, los nuevos candidatos a la presidencia no quieren saber nada. Uh-huh. Oye, por cierto. Se está haciendo antes de las elecciones, pero los candidatos, por lo menos Patricia Bullrich, no quiere ingreso a los BRICS y Milei tampoco. Tú sabes que hablando de esto, de los candidatos, y en particular de Milei, quiero hacer un comentario que puede incomodar a mucha gente. Esta semana Milei recibió para mí uno de los espaldarazos más importantes que ha conseguido. Esta semana Milei fue entrevistado por Tucker Carlson. Uh-huh. Me detuve a ver la entrevista completa. Vamos a decirlo de manera suave. Milei no supo aprovechar la oportunidad.
para decirlo bonito, ¿no? Porque Sí. de verdad, una tribuna de ese nivel, cuando tú estás hablando de un país en la crisis profunda en la que está sumida Argentina, y no utilizar esa tribuna de una vez para poderle hablar al mundo sobre la realidad, yo creo que estuvo bastante mal aprovechada, por no decir cosas más cercanas a la realidad, esa entrevista. Las repercusiones han sido bastante duras en Argentina porque sabemos que este caballero americano no es precisamente un señor, es del estilo de Milei. Exacto. No te estás enfrentando al enemigo. No, 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 claro. Pero no cayeron bien las declaraciones en Argentina. Bueno, nada de lo que hace Milei está cayendo bien porque él dijo que iba... Primero, cuando era un desconocido, él decía que dolarizar era una locura. Después dijo que él en 3 días dolarizaba. Ahora dice que no, que con el tiempo. Que iba a echar a todo el personal excedente. Ahora dice que no, que solo los puestos políticos y al que no trabaje. O sea, hoy te digo una cosa para engancharte, para que me sigas. Tú sabes que Bueno, en el país, frente a la necesidad de cambio, entendiendo el socialismo como problema, hay mucha gente que de una vez se decanta en Venezuela con mucho fervor sobre Milei. Y déjame aprovechar de una vez que abrí esta ventanita para decir las 4 cosas incómodas al respecto. Quizás la más importante. La más importante se resume también en algo que digo mucho porque es el mismo símil con respecto a lo que sucede en Venezuela. Mira, cuando se toman las banderas de lo correcto, las banderas, la frase la cito de un artículo mío donde digo, cuando se toman las banderas de la libertad por el colaboracionismo, quedan sucias. Si nosotros evolucionamos la frase y lo llevamos hacia lo que lamentablemente me genera mi ley, y esto va a ser muy incómodo para muchos amigos míos, yo lo que estoy viendo es algo que está utilizando una serie de banderas que son correctas, que son importantes, que muchas de ellas simplemente no se pueden llevar a cabo dentro del juego democrático. Eso es algo muy importante entender. Por las distintas razones que genera la estructura de un país, los juegos democráticos de parlamento y esta cantidad de cosas. Y el resto es, muchas de esas banderas no se están tomando con la seriedad del caso. No se están tomando con la seriedad del caso y viene ese ejemplo que colocaste tú allí. No voy a dolarizar, si vamos a dolarizar el tercer día, después esto viene por un proceso progresivo. Eso da muy malas señales y son señales que desde hace mucho tiempo en lo particular me tienen a mí bastante distanciado. Entonces sé que ese comentario va a generar bastante incomodidad en mucha gente que compartimos ideales en el fondo, porque se entiende que el problema es el socialismo, se entiende que es necesario por las transformaciones de la nación en profundidad, y se entienden muchas realidades que identifican no solo la actualidad de nuestras naciones, sino lo necesario para nuestras naciones. Pero no creo que, si bien antes ya yo estaba con distancia, esta entrevista de Clarkson, ese desaprovechar la oportunidad, me dejó un muy mal sabor. Lo que pasa, bueno, creo que no es necesario remarcar que yo no soy precisamente admiradora de Pancho, ¿no? No somos. Bueno, pero tampoco acepto que se lo insulte. Se lo insulte de esa manera. Y Milei se le fue un poquito la mano. Yo le digo usurpador de la silla de Pedro. No es muy correcto, pero no suena mal. Yo no le tengo ni el más mínimo aprecio al Bergoglio, y decir que le tengo algo de respeto, le tengo respeto es a la figura del Papa que él usurpa. Exacto, a eso voy.
es el representante, no sé, no creo que de los católicos, por la mayoría de los católicos de bien no lo pueden aceptar. No pueden aceptar a alguien que es feliz recibiendo a los socialistas y que cuando va un Macri, un Trump, lo reciba con cara de haber desayunado vinagre. No, sí, y si eso no estuviera, nada más con el apoyo a la Agenda 2030, basta y sobra como para decir, tú no me representas, ni representas absolutamente nada de los valores católicos. Listo. Ya, pero vamos a suponer que él lo piense él, como muchos a veces los querríamos mandar a paseo, pero no se puede. Él es un candidato a presidente y tiene que respetar las formas más que cualquier ciudadano. Sí, le dedico mucho tiempo a eso y no a lo importante. Y eso parte de lo que te estaba comentando de la gran pérdida de oportunidad. Porque está saliendo de una señora como Cristina Kirchner, si hay alguien que sea el ego en persona es ella, yo, y después yo, y si queda algo sigo siendo yo. Un títere como el presidente actual de Argentina, para meternos con un desquiciado. Yo creo que lo más importante es entender ese punto de realidad, porque tú sabes que te enfrentas a esto, que es parte de lo que se hace como de manera constante, ¿no? En el caso venezolano, yo creo que hay que colocar bien ese punto, quizás hasta un reflejo. Ahorita ustedes pueden estar viviendo un reflejo de, no, conste que con esto en ningún momento pretendo equiparar a Milei con Chávez ni nada, sino el hecho de la elección. Tú sabes que en el 98, mi país, Venezuela, el partido principal de aquel entonces, Acción Democrática, puso a un ser increíblemente despreciable como candidato a presidencial. Acción Democrática puso al Farucero. Y COPEI, que era el segundo partido más importante, puso de candidato a una ex Miss Universo, Irene Sáenz. Entonces, la cama se le hizo a Chávez. Se le puso la cama a Chávez. Hubo un tercer candidato alternativo que logró conquistar mucho espacio, pero los otros dos partidos se dedicaron a hacerle la guerra a él y no a Chávez. Bueno, eso es parte de lo que le hacen a los países para abrir una alternativa que se vea como eso, como alternativa, y al final no traiga un beneficio real para la sociedad. Eso entra dentro de la discusión de la democracia como la entendemos hoy, otra gran cantidad de cosas, pero en lo particular, y frente al escenario terrible que está viviendo Argentina, cuando entre las alternativas a Milei hay cosas como Massa, es algo realmente muy, muy delicado. Y en lo particular, esta entrevista con Clarkson me dejó de nuevo claro de que se está muy lejos de tener la capacidad ni del entendimiento del problema, ni las herramientas para solucionarlo. Pero lo ves en las encuestas que se hacen, por ejemplo, en uno de estos piquetes, que es, para el que no es argentino, es un grupo de individuos, se largan a cortar una calle exigiendo la cuadratura del círculo, no importa, cortan la calle. Y van con banderas y todo. Entonces van los periodistas y entrevistan a una señora y le dicen, ¿usted a qué viene? Y ahí se queda. Pero usted de qué bueno, a mí me mandaron a venir. Pero usted a quién le va a votar, a Cristina. No, pero Cristina no es candidata. No importa, yo le voto igual. No puede, no es candidata. Entonces ¿a quién le vota? A Milei. Lo escuché, yo lo escuché. Entonces se da cuenta de que van, los llevan, los arrean, directamente son arreados, y no saben a qué van. No saben a qué van. Bueno, esa masa vota y esa Desde masa... los 16 años votan en mi país. Esa masa vota y condenan países de manera democrática. Ahora, Noel, y esto sé que no es muy agradable de decir tampoco, pero a los 16 años pueden votar. Okay. Pero los asesinatos y los robos en Argentina los mandan a los menores.
porque son inimputables. O sea que pueden votar, pero si matan, no van a la cárcel. Bueno, en los Estados Unidos se pueden cambiar de sexo desde los 14 y no tienen, pero no pueden tomarse una cerveza. Son cosas que no voy a entender nunca. No se pueden. Bajen la edad a los 12 años, porque hay chicos con 12 años que tienen 20 entradas a la comisaría por robo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El derecho al voto, que es algo sagrado. ¿La gente no toma conciencia de lo importante que es votar? No, para nada, para nada. El compromiso que es votar. Y votar cuando existe la democracia es algo que la gente todavía no ha entendido. El voto es un arma increíble, un arma que te puede dar, volvemos, cuando existe la democracia, cuando existe... No, obviamente. Y no solo más allá de la democracia, cuando existe hasta ese espacio que va más allá del propio hecho electoral. Cuando dentro del desarrollo de las estructuras políticas que hacen vida en esos países, lo que sube de verdad representa calidad, de verdad representa futuro, de verdad es un mensaje claro, un mensaje con un esquema ideológico definido, cuenta con su entorno, gente con las capacidades para poder llevar a cabo esos planteamientos, poder atender esas necesidades reales. Y allí la gente podría empezar a pensar la realidad de toda la fantasía que le dicen, que el voto de verdad funciona. Porque allí sí la gente pudiese elegir por algo que sirviera, por algo que funcione, por algo que de verdad traiga esos beneficios y más allá de beneficios, que atienda las increíbles necesidades que plantean los retos actuales en el estado en que se encuentran más, sobre todo nuestras naciones. Pero eso está muy, muy lejos de la realidad. El voto en sí es un arma increíble que en el caso particular nosotros, no solo en el 98, sino también ya con mucho tiempo atrás, cuando trajeron a Caldera la segunda vez, cuando trajeron a Jaime Lucinchi. Es decir, el venezolano en particular tiene muchos años poniéndose el voto como pistola en la cabeza. Bueno, creo que se disparaban a los pies, pero ya en el 98 cuando con Chávez se lo pusieron simplemente en la cabeza. Y lo han obligado también durante todos estos años a utilizar el voto para validar a personajes tan increíblemente mediocres y dañinos como Rosales, como Capriles, a generar unas estructuras de parlamentos donde han salido diputados como Superlano, de Solórzano. Estamos hablando de candidatos presidenciales, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha convertido hoy, esa fiesta, pues, ese desastre. Y se está haciendo mucho daño en ese sentido, porque antes uno tenía la esperanza de que gente capaz buscara entrar en la contienda política y avanzar. Eso cada vez se pone mucho más lejos, se pone cada vez mucho más lejos. Por eso es que yo siempre levanto la bandera de lo que hemos hablado constantemente, de la necesidad de un nuevo entendimiento entre gobernantes y gobernados, porque los esquemas actuales de la democracia no dan espacio para lo correcto, lo importante, lo que genere preocupación y atención por las necesidades. No, lo único que se da espacio es para el que grite, para el que baile, para que ofrezca fantasías, para que el que hable de ser cada vez más demagógico, más populista, más socialista. Pero no, las tribunas no están prestas para darle voces a la estructura de la responsabilidad. Los financiamientos no están propensos para darle espacio a los que vayan a exigir responsabilidades. Entonces, hay un gran hueco allí y es un hueco que está muy, muy difícil de ser atendido por las vías regulares. No es solo en el caso de Venezuela, no solo es el caso de Argentina. Ese hueco se está haciendo cada vez más grande y preocupa y mucho. El panorama en América Latina está bastante caótico. No veo lugar que no esté con problemas. Es que cuando abrimos un poco más la figura de América Latina, nos encontramos que en Francia hay un Macron, por favor. En Canadá está Trudeau. Y en los Estados Unidos está Biden.
Y entonces cuando, enfocando el ala demócrata, te ofrecen como alternativa posterior a Biden el gobernador de California o eh, eh, la esposa de Obama. Entonces, el problema sobrepasa por mucho a Latinoamérica. Bueno, Alberto Fernández está viajando, se dedicó como comprar un avión nuevo, a viajar mucho, y ahora está, oh casualidad, donde está don Maduro, en Cuba. En Cuba. En Cuba, en la reunión del G77, va China. Tú sabes que esa es otra de las cosas que la gente no atiende mucho. Grupos como el G77 más China, más el grupo aparte del grupo de los no alineados, son grupos que regularmente reúnen los mismos países. Esas agrupaciones fueron fundamentales para, en el momento en que fue desconocido el chavismo como gobierno en 2019, nunca fuese Venezuela censurada a nivel de la Asamblea Nacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Porque debemos recordar, solo 60 países desconocieron al chavismo, pero 100 y pico lo siguieron reconociendo. Y todo eso ronda a través de los mecanismos de ese tipo de grupos, como los no alineados y el G77 más China. La reunión actual del G77 más China está siendo llevada a cabo en La Habana. Ya Maduro llegó de Argelia a La Habana, Alberto está allí, llegó Daniel Ortega, están todo lo que uno sabe que simplemente no sirve, ¿no? Y entonces llegó el expresidente de la Internacional Socialista, presidente de secretario general de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y Guterres, y dijo una frase muy especial. ¿La tienes por ahí, Jenny? Dijo que llama al sur global. Es casualidad, lo mismo que dijo Maduro. Sí, pues eso es regla. A alzar la voz para luchar por un mundo que funcione. Digo la solución. Cuéntame. Si desaparece el socialismo, el mundo funciona. Bingo. Y eso es importante en ese orden, el socialismo. Porque estamos hablando de que esa frase la dijo el expresidente de la Internacional Socialista. Está en una reunión donde la estructura de la gran mayoría de esos países está contaminado por socialismo. Está en una reunión donde el proceso neocomunista está vigente, donde toda la estructura del Foro de Sao Paulo está vigente, donde cada uno de estos procesos políticos van destruyendo sociedades y todas lo hacen a través del socialismo. Claro, pero son tan caraduras que hablan. Guterres dice: la pobreza va en aumento, el hambre es cada vez mayor, los precios están disparados, la deuda es exorbitante, los desastres climáticos son cada vez más frecuentes. Dice, la conclusión es clara, el mundo le está fallando a los países en desarrollo. ¡Wow! ¿Cómo llegó a esa conclusión? No, el tipo es genial. Oye, lo increíble es que cuando colocas todas las partes de lo que no son efectos naturales, cada uno de esos efectos generados están en el mundo actual, donde existe esta avalancha de gobiernos socialistas, esta avalancha increíble de gobiernos progresistas. Entonces, ¿dónde está la carga? ¿Cómo es posible que estemos en este tipo de situaciones? Este tipo de situaciones tiene, por supuesto, el principal componente, que es el componente ideológico, que es algo que se niega constantemente. Lo cierto es que el proceso socialista y esa frase de Guterres está ahí muy claro. ¿Cómo solucionar ese increíble problema? Dejando atrás el socialismo. Cuando las naciones se dedican a lo que han de dedicarse los estados, se han de dedicarse para el desarrollo de sus naciones. Cuando el individuo encuentra un espacio natural dentro de su sociedad para poder desarrollarse en familia, para poder crecer en el marco de una sociedad productiva, se va generando todo ese círculo virtuoso que da la posibilidad para el desarrollo general de una nación. Pero cuando eso está siendo atacado por el socialismo,
simplemente no va a poder haber, no hay posibilidad de que los engranes naturales de una sociedad en libertad puedan desarrollarse, ¿no? Entonces, si tú tienes un Estado que ataca con las herramientas del socialismo el desarrollo natural de una sociedad, por supuesto, no hay para más nada. Cuando ese Estado forma parte de una estructura gigantesca de Estados muy bien coordinados en ese mismo andar, en el de destruir naciones, por supuesto tú tienes este caos global, este sur global, donde encontramos a una gran cantidad de países que se ven hoy muy involucrados, muchos en la estructura del BRICS, muchos involucrados en los esquemas de naturales de China, de la Franja y la Ruta, muchos muy involucrados en el caso latinoamericano bajo el accionar del Foro de Sao Paulo. Uno puede ver de nuevo el hilo ideológico que nos ata a todos y que deja esta gran estela de caos. Noel, Guterres dijo algo y me vas a dar la razón. Dijo algo verdadero. Pero una verdad grande como un templo. Cuento con este grupo que durante mucho tiempo, todavía la verdad viene al final, ha sido paladín del multilateralismo para que dé un paso al frente, utilice su poder y luche por defender un sistema basado en la igualdad. ¿Lo lograron? ¿Son todos pobres? Todos pobres, eso es lo que hace el socialismo. El socialismo siempre busca una tabla rasa para el sueño del igualitarismo. Por supuesto, pero dejando... Te lo están diciendo en la cara. ¿Cómo vas a negar después? Hoy no lo sabía, te lo están diciendo. Quiero la igualdad, pero la igualdad para abajo. Pero te lo están diciendo desde el principio. Siempre. Por eso es que el socialismo siempre ha sido destrucción. Por eso es que para mí... El socialismo es bueno, el comunismo es malo. ¿No te lo han dicho muchas veces? Sí, por eso es que esa frasecita que dicen quien no fue comunista hasta en los 20 no tiene corazón. Yo siempre enfoco quien fue comunista en cualquier momento de su etapa no tiene cerebro y menos corazón. Porque más allá de los 100 millones de muertos que ha dejado, más allá de la comprobación de lo que sucede cada vez que ataca uno de nuestros países, está eso. Si te ofrece eso, poner a todo el mundo como igual, ya, aléjate. Es un proceso antinatural, ya es algo que simplemente se le ocurre a desquiciados. Entonces simplemente tienes que alejarte. Entonces no tenían ni corazón ni cerebro. Yo estoy de acuerdo en igualdad de condiciones laborales, que todos tengamos la misma posibilidad, pero de acuerdo a la capacidad de cada uno será lo que se consiga. Está, hasta ese asunto de las igualdades de oportunidades tiene sus bemoles, porque cuando queremos ser más exigentes con respecto a eso, podemos estar dejando por fuera a gente que sí tiene capacidades especiales y vamos a hacer que esa gente que tiene unas capacidades especiales tenga que estar al mismo nivel de competitividad de quien no la tiene. Hay un ejemplo maravilloso que se puede citar y en el caso de Argentina viene muy bien. Para darle igualdad al asunto, Messi tendría que meter 3 goles para poder estar con los demás. Es decir, Messi mete 3 goles y cualquier gol de cualquier otro vale lo mismo. 3 goles de Messi valen lo mismo del otro. Y eso es igualdad. Eso es buscar equiparar de acuerdo a las condiciones. Por eso cualquier cosa que tenga que ver con eso es negativo de manera general. ¿Qué debe hacer una sociedad? ¿Qué debe hacer un Estado por la sociedad que no tiene las capacidades? Ir brindando las capacidades, ir brindando toda una estructura de reales oportunidades. Tú sabes, en mi país durante muchos años, igual creo que en muchos países, el esquema educativo marcaba que existían una serie de escuelas privadas de alto nivel, vinculadas muchas a la educación católica. Existía la escuela pública general y existía una serie de escuelas privadas de menor nivel. En esas escuelas privadas de menor nivel se decía en mi país en aquellos años
principios de los 70, los 80, que iban a parar los muchachos que eran raspados en las escuelas públicas. Fíjate de lo que estamos hablando y el tiempo. En esas escuelas iban a parar los muchachos que eran raspados en las escuelas públicas. Porque habían escuelas públicas en mi país con un altísimo nivel de exigencia. Y los muchachos raspaban y tenían que ir a parar a estas escuelas privadas menores, donde su nivel de exigencia era realmente bajo. Ahora, increíblemente, no hay escuela del Estado que tenga un mínimo de nivel de exigencia. Entonces imagínate lo que queda para allá abajo. ¿Sí? Todo ese caos lo protagoniza el socialismo. Entonces, cuando se quiere dar reales oportunidades para el desarrollo de una sociedad, está allí. ¿La educación pública es importante? Sí, la educación pública es importante. ¿La educación pública es obligatoria para todo el mundo? No, por supuesto que pueda ir y buscar otro tipo de educación de desarrollo privado con objetivos claros. Eso es válido e importante. La educación pública tiene que buscar las herramientas para que los que toman ese camino se sientan realmente que están recibiendo las herramientas para crecer y desarrollarse, sí. Y todo eso ese es el sí. Eso es hacia donde hay que ir. Y eso es una base básica que no lleva mayor discusión. Son cosas muy sencillas de entender cuando tú quieres construir nación, pero son atacadas sin sentido por esquemas que de todos lados van en contra. Desde posiciones sindicales cargadas de basura y desde posiciones académicas cargadas de infantilismo y no de estructura de desarrollo, de generar herramientas prácticas para despertar el cerebro de nuestros jóvenes, para estimular el pensamiento. Aquí hace años tuvimos un genio, una maravilla, el doctor Luis Alberto Machado. Alberto Machado generó un plan maravilloso que se llamaba Aprender a Pensar. Yo tuve la bendición de vivir una de las primeras etapas de esa joya. Y eso está. Es decir, Venezuela cuenta con respuestas claras para poder transformar a la sociedad. Entonces, cuando nosotros queremos generar una sociedad donde las clases bajas, que siempre van a haber clases, porque es una cosa que es natural, no hay igualitarismo, no hay igualdad, siempre va a haber. El asunto es que las clases bajas no sean miserables. El asunto es que las clases bajas no tengan que estar sufriendo. El asunto es que las clases bajas no se vuelvan un lastre para el resto de un país que puede despegar. Y ahí es en donde están esas respuestas que nacen desde la atención a la educación y que la gente vuelva a sentir aquello que se vivía en esa etapa de Venezuela, que el muchacho que estaba dentro de la educación pública y no estaba parando en aquellas escuelas privadas de dudosa reputación, era porque el muchacho estaba haciendo su trabajo y estaba recibiendo la educación correcta para el crecimiento y su formación. Es decir, no es que se esté inventando la rueda. En el caso particular de Venezuela, lo tuvimos y debemos buscarlo nuevamente. Ahora, cuando te dicen que al niño no se le puede hacer repetir el año ni poner una baja nota porque se lo puede lastimar, entonces termina con chicos, empezando el colegio secundario, que no saben leer ni escribir. Y para muestra de eso, para los que creen que este asunto es nuevo y no tiene que ver con el socialismo histórico, aquí hay que irnos a lo que fue el trienio ADECO. El trienio ADECO fue una desgracia que vivió Venezuela cuando se le dio un golpe de Estado al gobierno del general Isaías Medina Ancanita. Entonces el trienio ADECO, entre sus maravillas que hizo, fue un año donde decidió exonerar de exámenes finales a todos los estudiantes de la educación pública. Fíjate como que el objetivo era atacar de una vez a la educación pública de aquel entonces, y eso se pudo recuperar en el tiempo. Y en aquel año los tipos buscaron, vamos a eliminar los exámenes finales de los muchachos y que todo el mundo pase. Lamentablemente en mi país, imagínate esto,
La educación privada de aquel entonces, hasta la de buen nombre, fue y protestó porque decía que se tenía que buscar la igualdad. Y por lo tanto, los muchachos estudiantes de la educación privada también tendrían que ser exonerados de los exámenes para pasar de grado. Es decir, son años y años destruyendo. ¿Se pudo recomponer? Sí, se recompuso mucho durante la dictadura de General Marcos Pérez Jiménez y ahí quedó una huella que duró unos 20 y tantos, 30 años más. Pero igualito, el socialismo seguía avanzando y seguía avanzando la destrucción. Entonces ahí tienen un ejemplo para los que creen que el proceso es nada más desde el siglo XXI. No. Los adecos, es decir, el socialismo, tienen bastantes años destrozando Venezuela. Ahora que hablas de los ADECO, me estaba viendo que Encuentro Ciudadano y Acción Democrática desconocen las negociaciones entre la plataforma unitaria y el gobierno. ¿Se están peleando otra vez y todavía no llegaron a las primarias? Claro. Lo que pasa es que también, como las declaraciones sentaron realmente mal en un sector del país, los otros simplemente se están diciendo, no, yo no estaba ahí, yo de eso no sé. Cuando todos han sido protagonistas de todas y cada una de las cochinadas, en el caso de Encuentro Ciudadano, tienes a su líder, a Elsa Solórzano, que le decía aquí que pertenecía a la fracción Gorrín, que ella defendió el hecho de, tú sabes que ella votó en contra de que se censurara aquí a Zapatero, una de las personas que más daño ha hecho al país. Pues ella dijo, no se le debe dar un voto de censura a Zapatero. Entre tantas joyas que ella ha hecho durante su carrera política, en esta semana ella se calificó de centro derecha. De verdad, eso es un insulto y eso es parte de lo que coloco yo de cuando se toman las banderas de los correctos y se ensucian. Bueno, eso es exactamente lo que ella estaba haciendo, tomando la bandera de la derecha y utilizándola. Alguien que creo que con derecha debe ser, si no es zurda, con lo que agarra el lápiz, pero de ahí no pasa. Omar Barbosa dijo que mantiene conversaciones serias con la dictadura chavista, de las que no dio detalle, y que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional. Sí. Por eso salió Rojas Pérez a decir, eso es una postura individual. Sí, ahí están los adecos desmarcándose, en este caso ya es, los adecos, hablamos del adeco, los adecos de Henry Ramos Alú, desmarcándose de los que ellos siempre han sido protagonistas. Porque en el caso particular de que sea un nuevo tiempo se le conoce aquí como un nuevo ADECO, porque toda esa estructura venía salida de Acción Democrática. Manuel Rosales era ADECO, Manuel Barbosa, el que dio esas declaraciones, fue miembro del CEN de Acción Democrática, es decir, de la cúpula de Acción Democrática, todos son lo mismo. Tengo una noticia que me asombró muchísimo, porque son cosas que uno no se imagina. La embajadora de Venezuela en Londres facturó $9 millones a la red que saqueó a PDVSA. Perdón, me escapó la risa. El chavismo siendo chavismo. El chavismo siendo chavismo. Por supuesto que roban y robarán más y harán más estafa, pero tampoco es decir, tampoco vamos a ser tan crueles. El chavismo siendo chavismo. Nada más basta recordar lo que facturó la empresa de la mamá de Leopoldo López a Monómeros durante el tiempo del interinato, para que vean que la cochinada siempre es la misma. Es un detalle, ¿no? No hay que hilar tan fino. Te tengo que contar una encuesta. Cuéntame. Tengo una encuesta por aquí. Acá está. Los favoritos para ganar las elecciones en Venezuela 2024. Te voy a leer los porcentajes. Machado, 41 con 42%. Primerito. Segundito, Capriles, 4 con 43. Dios. Tercero, Don Superlano, 4 con 12. Dice Superlano de tercero, qué interesante.
pero muy flaquito, muy cerca, fíjate, 4,43 a 4,12. Llenadita. Está ahí nomás con el flaquito. El 27,48% de los encuestados dice que no votará. Ajá. Y el 10,70% dice que no ha decidido aún. Ajá. Bueno, vamos a partir de la primera gran mentira. Esa de que solo el 27 dice que no votará. La realidad la hablábamos la semana pasada sobre el ambiente electoral, el ambiente de las primarias o el ambiente electoral en general. Salir a la calle, y sobre todo, en el caso particular que estuve por el centro de Caracas esta semana, uno va haciendo siempre una encuestica aquí, bien receptivo a preguntas de ese tipo. Y esta semana, por supuesto, de nuevo la hice. Hago mis preguntitas y voy haciendo todo esto. Mira, vamos a ser claros. Por supuesto, esto no es una encuesta profesional ni nada de esto. Pero yo le pregunté a 7 personas. Y 7 personas, y la única que me dijo que iba a votar argumentó de esta manera. Pues, yo iba de una vez a hablar sobre eso, sobre el 24. Y me dijo, ¿usted va a votar? Me dice, sí, yo voy a votar. Entonces dice, ¿y por qué va a votar? Fue el que sea. El que sea. Sí, el que esté. Entonces, el que salga de las primarias, le pregunto yo. Y entonces ella me dice, sí. ¿Y va a ir a votar a las primarias? No, ¿para qué? Dice, pero no importa, el que sea yo voy porque yo voy contra Maduro. Perfecto, yo lo entiendo, ¿cómo no? Pero usted cree que con votos Maduro sale. No, pero hay que ir a votar. Entonces, ese es el pensamiento que generó, que pude rescatar de esa encuesta en la calle. El resto simplemente estaba viviendo su vida, metido en sus problemas, diciendo, no me hable de esa pendejada. No tenía la mayor intención de hablar con respecto a la situación electoral. Y esa sí es la verdadera encuesta. En el país no hay nadie involucrado con respecto a la situación electoral, más allá de las estructuras de partido. Y aún en las estructuras de partido te encuentras con mucha gente que dice, no, yo no pienso votar. Entonces, eso es un asunto que tiene que quedar muy claro frente a la realidad. Por supuesto, entre las personas motivadas para votar, María Corina lleva la ventaja, de eso no hay duda. No por algo especial, sino cuando tú pones que los otros son Capriles, Superlano, por favor. No hay mucho que decir al respecto. ¿En Venezuela el voto es obligatorio? No, el voto era obligatorio, tampoco es que se cumplía, estaba dentro del marco de la constitución anterior, la constitución antes de la constitución del 99, indicaba que el voto era obligatorio. Igual la gente en Venezuela votaba, asistía. Siempre es importante recordar que hay una matriz real que existe en Venezuela desde 1972. Desde 1972 el promedio de abstención de Venezuela entra entre el 30 y el 20%. Entonces siempre en los cálculos políticos reales a la hora del ejercicio del voto hay que estar consciente de que ese músculo está allí. 20 o 30%, 28 o 30% de la población no asiste a votar. Cuando revisamos los esquemas de cada uno de los fraudes electorales que han habido en la etapa del chavismo, es decir, cuando se dio vía constitucional que no era obligatorio el voto, nosotros antes, hasta en las campañas electorales se decía tu voto es un derecho y un deber. Ahora no, el voto simplemente es un derecho. Durante esta etapa encontramos que el gobierno, perdón, el CNE, que es imparcial, habla de elecciones récords de participación, donde se alcanza una participación que supera un poco el 70%. Entonces se queja la oposición bobocitora de que hubo abstención. Señores, esa es la realidad de Venezuela desde 1972. Noel, nos vamos. Te tengo que decir rapidito que el Papa Francisco nombró a Javier Domínguez Fernández como nuevo jefe de protocolo de la Secretaría de Estado del Vaticano. Sí. Tiene el título de monseñor, pero no es ni obispo ni cardenal. Bueno,
Sí, un monseñor, y eso es normal. Nosotros hemos tenido distintos representantes dentro de la estructura vaticana que han alcanzado posiciones interesantes dentro de la administración vaticana. Eso, eso es normal. Y tuvimos un representante que alcanzó un grado altísimo, el Rosario Cardenal Castillo Lara, increíble, y alcanzó posiciones extraordinarias de la Iglesia Católica, tanto en el ejercicio propio del Estado Vaticano como en el ejercicio clerical. Noel, se nos superpasó el tiempo. Un placer, gracias, gracias, y si Dios quiere la semana que viene nos encontramos. Amén, muy buenos días a todos y que viva Venezuela. Y ustedes tengan una maravillosa semana. Renovamos la cita el próximo sábado a la medianoche. Chao.